En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar en Siria, porque el conflicto se reavivó después de que grupos rebeldes apoyados por Turquía llevaran a cabo un ataque masivo junto a milicias yihadistas que fueron filial de Al-Qaeda y que renunciaron al terrorismo en el 2017. La ofensiva sorpresa provocó importantes bajas en las fuerzas regulares del país, que responden al gobierno de Bashar al-Assad. Y unos días después, los rebeldes anunciaron la captura de Alepo, la segunda ciudad más importante después de Damasco, y de una gran cantidad de localidades del norte del país. Aunque tras 4 días de retirada masiva, las fuerzas del presidente comunicaron que habían podido crear una línea defensiva 150 kilómetros al sur de Alepo, al norte de la ciudad de Hama. La operación buscó aprovechar la situación favorable, ya que Rusia, el principal aliado de Bashar al-Assad, había retirado casi todas sus fuerzas del país para que lucharan contra Ucrania, y la milicia proiraní Hezbollah, que también apoyaba al mandatario, se encuentra muy debilitada tras la guerra con Israel en el Líbano. Y la reanudación de los combates en Siria podría tener consecuencias en Ucrania, ya que se comunicó que Moscú había decidido desviar aviones de combate para frenar el avance de los rebeldes y expulsarlos nuevamente de Alepo. De cualquier forma, esto aumentó todavía más la inestabilidad regional tras el alto al fuego entre Israel y Hezbollah, y se advierte del riesgo de que se convierta en un conflicto global, ya que además de estar involucrados Rusia, Irán, el Líbano y Turquía, Estados Unidos tiene cerca de 900 soldados en Siria, mientras que Israel bombardea constantemente, sobre todo el territorio donde se encuentra Hezbollah. Fuerzas yihadistas y de milicias aliadas entraron el viernes en Alepo, la segunda ciudad de Siria. Esto tras una ofensiva relámpago contra las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad, respaldado por Irán y Rusia. Milicianos de la organización yihadista Hayat Tahrir al-Sham, antigua rama siria de la red de Al-Qaeda y grupos aliados, algunos cercanos a Turquía, lograron ingresar a Alepo, de 2 millones de habitantes, según informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, OSDH, y varios testigos. La región de Alepo limita con el último gran bastión rebelde y yihadista de Idlib. Cazas sirios y rusos lanzaron intensos bombardeos cerca de esta localidad. Los yihadistas y sus aliados cortaron el jueves la carretera entre Alepo y Damasco, la capital siria situada a unos 300 kilómetros, indicó el OSDH, y tomaron el control de la estratégica ciudad de Sarakeb, situada al sur de Alepo. Los milicianos tomaron el control de más de 50 localidades del norte del país, lo que representa la mayor pérdida de territorio del régimen de Assad en años. Gracias a los esfuerzos de los heroicos muyahidines, estas zonas han sido liberadas de las milicias de Assad. La verdad ha prevalecido y la falsedad ha sido derrotada. Si Dios quiere, seguiremos logrando victorias hasta que todo el país esté liberado. Esta ofensiva yihadista provocó los combates más violentos desde 2020 en el noroeste de Siria, con cerca de 300 muertos, la mayoría combatientes de ambos bandos, pero también de más de una veintena de civiles. Este ataque sorpresa de los yihadistas comenzó el miércoles, mismo día en que entró en vigor un frágil alto el fuego en el vecino Líbano entre Israel y el grupo islamista Hezbollah, respaldado por Irán. Y otro conflicto que podría escalar rápidamente y que también involucra a Rusia es el de Georgia, donde se producen protestas violentas contra el gobierno, después de que este decidiera congelar hasta el 2028 las negociaciones de adhesión con la Unión Europea, considerando que el Parlamento Europeo utilizaba la candidatura del país para chantajear al gobierno y organizar una revolución, lo que se ve como un intento de acercamiento a Moscú por parte de un gobierno que ganó las elecciones en medio de denuncias de fraude de la oposición. En los enfrentamientos con la policía, más de un centenar de agentes resultaron heridos y hubo decenas de hospitalizados y detenidos, mientras el primer ministro, Irakli Kobakide, amenazó con pedirle al Tribunal Constitucional que ilegalizara a los partidos de la oposición, a los que acusa de actuar abiertamente contra el orden constitucional, mientras la presidenta Salomé Zorabishvili, claramente prooccidental, aviva el fuego calificando al gobierno de ilegítimo y reclamando nuevas elecciones. El partido mayoritario, Sueño Georgiano, aspira a mantener buenas relaciones con Moscú, por lo que es calificado de prorruso, mientras Occidente intentó abrirle un nuevo frente a Rusia y reavivar el conflicto armado del 2008. Y el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, comparó las protestas con las del Maidán en Ucrania, que también se desencadenaron por la decisión de su entonces mandatario, Viktor Yanukovych, de suspender el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y poco antes el presidente Vladimir Putin había elogiado el coraje y el carácter del gobierno georgiano,
lo que terminó avivando los temores de los prooccidentales sobre un acercamiento a Moscú. Numerosos manifestantes se han congregado en la capital de Georgia, Tbilisi, por tercera noche consecutiva después de que el gobierno decidiera suspender las negociaciones para unirse a la Unión Europea. La policía ha perseguido y golpeado a los asistentes mientras se concentraban frente al edificio del Parlamento del país, cuya presidenta ha animado a resistir ante las presiones del gobierno. La disputada victoria del partido gobernante, Sueño Georgiano, en las elecciones parlamentarias del país desencadenó importantes manifestaciones y ha provocado un boicot de la oposición al Parlamento. El anuncio del gobierno de que suspendía las negociaciones de adhesión se produjo horas después de que el Parlamento Europeo adoptase una resolución que condenaba la votación por no ser ni libre ni justa. Los legisladores de la Unión Europea han pedido que se repita la votación en el plazo de un año bajo una estricta supervisión internacional y con recursos independientes. Aunque su papel como presidenta de Georgia sea en gran medida ceremonial, la política personal de Salomé Zourabichvili no lo es. Es firmemente prooccidental, ve el futuro de Georgia como parte de la Unión Europea y desea que su país salga de la órbita rusa. Eso la ha puesto en conflicto directo con Sueño Georgiano, el partido que, según la oposición, es prorruso. Encabeza el gobierno mayoritario en Georgia desde 2016. La presidenta ha criticado públicamente algunas de las leyes más polémicas de la formación. Se ha negado a firmar otras y ahora califica su gobierno de ilegítimo tras las disputadas elecciones de octubre. Y en otro orden, Corea del Sur está atravesando una profunda crisis política después de que el presidente Yoon Suk Yeol decretara la ley marcial para atacar a la oposición, afirmando que era necesario para proteger al país de las fuerzas despreciables anti-Estado pro-Corea del Norte, a las que acusó de estar saqueando la libertad y la felicidad del pueblo y atentar contra el orden constitucional. Tras el anuncio, las Fuerzas Armadas comunicaron la prohibición de las actividades del Parlamento y los partidos políticos y que los medios de comunicación estarían bajo el control del gobierno, tras lo cual los militares intentaron entrar al Parlamento y fueron rechazados por varios asesores parlamentarios que los rociaron con extintores. No obstante, enseguida se concentró una gran cantidad de personas para protestar por la medida y 190 legisladores rechazaron la declaración, haciéndolo dar marcha atrás. No obstante, la oposición advirtió que la crisis no había terminado con la cancelación de la ley marcial, ya que intentarían destituir al mandatario, a quien acusaron de llevar a cabo un golpe de Estado. Y posteriormente, el ministro de Defensa, Kim Jong-un, pidió perdón por ejecutar la ley, reconociendo que había causado confusión y preocupación, y presentó su dimisión, afirmando que estaba dispuesto a asumir toda la responsabilidad. Sin embargo, los 6 partidos de la oposición pusieron en marcha una moción de censura contra el mandatario, denunciando que el gobierno había violado la Constitución al aplicar la ley marcial sin motivo suficiente. Crisis en Corea del Sur. El presidente Yoon Suk Yeol declaró el martes la ley marcial de emergencia, pero pocas horas después, en medio de protestas y preocupación internacional, dio marcha atrás. Al anunciar la ley marcial, Yoon señaló que tenía como objetivo proteger al país de las amenazas que plantean las fuerzas comunistas de Corea del Norte y los elementos antiestatales. El mandatario calificó además a la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, como fuerzas antiestatales que intentan derrocar el régimen. Su sorpresiva decisión fue anunciada cuando el Partido del Poder del Pueblo de Yoon y el principal partido opositor, el Partido Democrático, siguen discutiendo sobre el proyecto de ley del presupuesto para el próximo año. Tras el anuncio, el comandante a cargo de aplicar la ley ordenó el cierre del Parlamento, la prohibición de todas las actividades políticas y declaró que los medios de comunicación estarían sujetos a control. Eso no impidió que cerca de 200 legisladores lograran ingresar al Parlamento, donde votaron de forma unánime una moción para bloquear la declaración de ley marcial. Según la Constitución, esa norma debe ser levantada si lo demanda la mayoría del Parlamento. Cientos de personas se congregaron además fuera de la Asamblea Nacional para protestar contra la ley marcial. Estados Unidos, uno de los grandes aliados de Corea del Sur, y la ONU indicaron que seguían con preocupación la situación. Tras varias horas de incertidumbre, en la madrugada del miércoles, Yoon anunció que daba marcha atrás en su decisión y su gabinete levantó la ley marcial.
Y ahora quisiera ir a Estados Unidos porque el presidente Joe Biden se vio envuelto en una ola de críticas después de que le concediera un indulto total e incondicional a su hijo Hunter, que fue condenado en Delaware por posesión ilegal de un arma mientras era adicto a las drogas y se declaró culpable de 9 cargos de fraude fiscal. El mandatario había asegurado que no iba a usar su poder para perdonar a su hijo, pero no cumplió con su promesa y a menos de 2 meses de dejar la Casa Blanca, optó por firmar un indulto que se extiende a todas las ofensas contra Estados Unidos que ha cometido, pudo cometer o en las que pudo haber participado entre el 1 de enero del 2014 y el 1 de diciembre del 2024. Y las condenas a la decisión de Biden no solo llegaron del lado republicano, sino también de las filas de su propio partido y de expertos que aseguran que este paso fue un duro golpe a la credibilidad del sistema de justicia. Biden se justificó asegurando que su hijo había sido perseguido judicialmente para atacarlo a él, afirmando que otros que tampoco tenían antecedentes tenían un trato diferente, haciendo propia la retórica de Trump que denunciaba que la justicia era utilizada como arma política. El republicano dijo que el perdón había sido un abuso y una injusticia, aunque él en su momento también había perdonado a su consuegro. A su vez, el gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, dijo que Biden había puesto a su familia por delante del país. Un senador demócrata del mismo estado lo acusó de erosionar la fe en una justicia igual para todos. Y republicanos opositores a Trump afirmaron que Biden no hizo más que fortalecerlo. Junio de este año. El hijo del presidente de los Estados Unidos se sienta en el banquillo por la compra y tenencia ilícita de armas. Y mientras se suceden las sesiones, su padre, en una entrevista, asegura que aceptará la condena y que rechaza indultarle. Lo prometió en varias ocasiones. Hunter Biden fue después condenado. Podrían caerle hasta 25 años de cárcel. La sentencia se va a conocer en unos días. Su delito, mentir en 2018 en la declaración de antecedentes. Ocultó su adicción a las drogas para obtener el arma que nunca usó y que poseyó apenas unos días. Pero además, Hunter Biden admitió su culpabilidad ante otro tribunal por evadir cerca de $1,5 millones en impuestos. De todo ello, ahora sí, le indulta a su padre. Biden recurre al perdón presidencial después de pasar un largo fin de semana festivo en familia y apenas mes y medio antes de dejar la Casa Blanca. No ha querido hacer comentarios de camino a Angola. En un comunicado explica que Hunter Biden ha sido víctima de ataques políticos, que fue puesto en el punto de mira solo por ser su hijo y que resultó imputado de manera selectiva e injusta. Nada más conocerse la decisión, Donald Trump calificaba la clemencia de abuso y error judicial. Se preguntaba si el indulto incluye a los rehenes, en sus palabras, del 6 de enero, que ya llevan años encarcelados. Se espera que una vez tome posesión, el nuevo inquilino de la Casa Blanca indulte a sus seguidores, a los que considera patriotas. Y vamos a terminar en Venezuela porque después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara una ley para endurecer las sanciones contra el país y la administración de Joe Biden apuntara contra 21 venezolanos, incluyendo ministros, militares y la hija del número 2 del gobierno, el titular del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, el presidente Nicolás Maduro promulgó una ley que castiga con penas de entre 25 y 30 años de cárcel el respaldo a las sanciones internacionales. La nueva norma señala a toda persona que promueva, solicite, facilite o respalde la adopción de medidas coercitivas y contempla inhabilitaciones de 60 años para ejercer cargos públicos y multas de $100.000 a $1.000.000. Maduro afirmó que con la ley se intentaba vencer todas las amenazas y bloqueos del imperialismo norteamericano y sus satélites. La norma, que fue aprobada el pasado 28 de noviembre, permitiría castigar a los opositores que vienen pidiendo el endurecimiento de las sanciones por parte de Estados Unidos y el mundo. Y la líder opositora, María Corina Machado, ya había sido imputada por traición a la patria, asociación para delinquir y conspiración con países extranjeros. Y poco antes, Venezuela comunicó que revisaría las relaciones con todos los miembros del G7, después de que el grupo reconociera como ganador de las pasadas elecciones al opositor Edmundo González Urrutia. El gobierno afirmó que el respeto a la soberanía nacional no era negociable y que la actitud injerencista y arrogante de estos países no quedaría sin respuesta. Además dijo que se creían árbitros de la democracia y escondían sus propios fracasos morales, apoyando genocidios y propagando la ideología nazi. Procedo
a firmar la ley. El presidente Nicolás Maduro promulgó el viernes una ley que castiga con hasta 30 años de cárcel el respaldo a las sanciones internacionales contra Venezuela. La normativa también estipula inhabilitaciones de 60 años para ejercer cargos públicos a dirigentes que las apoyen y multas equivalentes a entre 100.000 y $1 millón. La ley orgánica Libertador Simón Bolívar. Los diputados de la Asamblea Nacional entraron a debatir una ley para hacer justicia, una ley para defender a Venezuela y para vencer, como estamos venciendo, y venceremos todas las amenazas y todos los bloqueos del imperialismo norteamericano y sus países satélites o sus gobiernos satélites. La ley aprobada un día antes por el Parlamento responde a un proyecto bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 18 de noviembre para fortalecer las sanciones contra Venezuela. Ese texto, que aún necesita la luz verde del Senado y la firma del presidente Joe Biden, veta contratos con personas que tengan negocios con el gobierno chavista, considerado ilegítimo por Washington. El proyecto fue denominado Bolívar por sus siglas en inglés. Esta ley que ellos han aprobado allá en Estados Unidos, yo la denomino la ley basura, la ley de la infamia. Pretenden ponerle el nombre del Libertador a una ley para declararle la guerra económica a Venezuela. Muy bien, amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, con las violaciones al alto al fuego en el Líbano. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, el conflicto en Siria, las crisis en Georgia, en Corea. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa para seguir analizando la actualidad internacional por Mundo Ejecutivo. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.